¿Qué tal, queridos amigos? Aunque algunos no nos crean a los críticos porque piensan que necesariamente tiene que haber alguien que nos estimule, nos patrocine, nos financie para atacar al presidente o atacar a tal o cual persona, yo les digo que no es así, que lamentablemente se equivocan muchos, sobre todo aquellos que juzgan sin ningún tipo de conocimiento de causa. Por eso se gana la autoridad moral. Una autoridad moral que como informador, periodista, crítico, he obtenido a través de 53 años de ejercicio periodístico. Pero bien, todo este preámbulo es para decirles que hoy debo aplaudir una reforma de Andrés Manuel López Obrador. Todo lo que se refiere al outsourcing. Creo que con esto se frena un poco la desviación que algunos empresarios lograron para suplir el mandato de la Ley Federal del Trabajo. Nuestra ley obrera, por llamarla de alguna manera, por supuesto que es una ley proteccionista, porque las desigualdades son tantas en nuestro país, tantas que los empresarios están en la cúpula ganando millonadas y los trabajadores están en los suelos ganando lo mínimo, que no se puede admitir que se trate a los obreros mexicanos como si fueran obreros bien pagados, porque nunca lo han sido, y que se pretenda a través de la subcontratación, que esto es el outsourcing, que se pretenda reducir aún más sus derechos laborales y lo que es peor, reducir sus indemnizaciones en caso de que sean despedidos y queden en el aire. La subcontratación ha sido nefasta en nuestro país porque ha agigantado la zanja entre los empresarios poderosos y los trabajadores que no tienen recursos. Por supuesto que esto de la reforma, cuando ya se acabe este cizañoso mal que lograron imponer los cómplices del viejo régimen, pensando hasta Enrique Peña Nieto, es sin duda alguna un derecho que debe protegerse a favor, sí, de quienes merecerían ser dueños de sus propias empresas, así como la tierra es de quien la trabaja. También tendríamos que aplicar la socialista idea de que los empleos son y, y las empresas son de aquellos que las hacen progresar. No hemos llegado allí todavía y seguramente no llegaremos. México es una economía mixta en la que el gobierno tiene la iniciativa, pero los empresarios aportan una gran cantidad de fuerza económica y política. Por lo tanto, no está en mi pensamiento el creer que pueda en un momento dado el trabajador ser dueño de su propio trabajo. Bien sabemos que no es así. Pero cuando menos que se le respete, cuando menos que no se burlen de él, cuando menos que no sea motivo para seguirle dando mordidas a quienes menos tienen. Y esto es lo que ha ocurrido a través de los últimos sexenios, cuando los empresarios se han encajado a los obreros una serie de miserables propósitos para ahorrarse a costa del trabajo directo de sus empleados, fortunas inmensas, que además tenían el respaldo oficial a través de la complicidad política que les permitía a los empresarios, por ejemplo, evadir los impuestos multimillonarios que tenían. Por eso estoy de acuerdo ahora sí con esta medida presidencial. El outsourcing es algo que ha dañado la relación entre el gobierno, los empresarios y los trabajadores. Y yo me aprecio de ser una persona con
la cabeza liberal que se empeña en dirigir todas sus aportaciones a la clase trabajadora. Vaya pues mi felicitación por este avance social indiscutible. Pero aquí viene la crítica. Por otra parte, se reduce el presupuesto del Tribunal Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, para decirlo correctamente, que tiende a que se tengan menos funciones y se tenga menos capacidad de actuación por parte de este tribunal, precisamente cuando estamos a punto de entrar en un año electoral decisivo, en el que habrán de jugarse además varias gobernaturas y el Congreso de los Diputados, la Cámara de los Diputados, a nivel federal y aparte algunos congresos locales. Cuando esto está ocurriendo, se le resta capacidad de movimiento al Tribunal Electoral. Y esto nada más puede significar una cosa: el insano propósito del titular del Ejecutivo de convertirse en el verdadero rector de los órganos electorales. Es decir, situarse por encima del órgano electoral, maniatándolos, porque dice desde ahora, repitiendo un poco a su colega Trump, que pudieran existir bases para considerar la posibilidad de un fraude con motivo de que los consejeros electorales, tanto en el Instituto Nacional Electoral como los sabios magistrados del Tribunal Electoral, tienen intereses distintos a los de la Cuarta Transformación y podrían maquilar un fraude electoral que no creo que pudiera realizarse en un país como el nuestro, en donde los avances democráticos van con mayor rapidez gracias a la ciudadanía, sobre todo a la ciudadanía, que en los Estados Unidos, en donde ya hemos visto cómo la perversidad y la soberbia de un mandatario saliente es capaz de darle traspiés al mandatario electo que ganó en los comicios y que ganó el número de votos electorales suficientes para ser reconocido como el próximo presidente de los Estados Unidos. Esto no ocurre en México, no ha ocurrido en México. Ha habido fraudes, pero fraudes que hemos ido superando poco a poco por las demandas colectivas. No sé cuántas veces he estado en las plazas públicas sumándome a los gritos en favor de la democracia. Estuve con López Obrador en 2006. Estuve en Mérida durante una campaña que yo mismo encabecé, en la que participé. No gané, pero participé, precisamente defendiendo el voto, la democracia, que ha sido uno de los grandes afanes de mi existencia. Por un lado, la libertad de expresión. Por el otro lado, la democracia. La democracia que es consecuencia de la libertad. Sin democracia no hay libertad y sin libertad no hay democracia. Por eso es tan importante que meditemos lo bueno y lo malo de lo que ha ocurrido en este tiempo para que sepamos votar el próximo año, a mediados de año, de un año que se viene difícil, porque si este 2020 fue el año de la pandemia, 2021 va a ser el año del daño económico como efecto no solo de la pandemia, sino de las malas administraciones y sobre todo de las malas decisiones políticas y diplomáticas. No va a ser un buen año 2021, hay que aceptarlo. Ya se dice por allá que volver a la realidad que tanto añoramos, va a ser prácticamente imposible. Que volver a aquel mundo del que ahora nos sentimos nostálgicos, a una realidad que nos lastima porque resta nuestra libertad y resta además toda posibilidad de vivir sanamente,
nos han quitado casi todo. Entre la pandemia y el mal gobierno nos han quitado casi todo. Pero hemos resistido. Y esto es lo que nos hace valorarnos como seres humanos, como seres que tenemos ya una mejor vida interior, como seres que estamos dispuestos a luchar hasta donde sea posible, no solo por la supervivencia, sino por la mejoría de las nuevas generaciones. Una buena y una mala, pero por lo menos ya hay una buena. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.